Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder estar nuevamente juntos aquí en el canal de YouTube. Una nueva semana que Dios nos está regalando para poder continuar creciendo en Cristo. Este estudio que ya nos está acompañando por más de 2 meses, donde estamos viendo aquellos elementos importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y si la semana pasada vimos acerca de la fe, aquel puente que nos puede conectar con Dios, en esta semana vamos a estudiar qué es aquello que justamente impide que la fe se desarrolle en nosotros y nos podamos acercar a Dios de verdad. ¿Qué es aquello que realmente lo impide? Y es por eso que la lección de esta semana, lección número 9, lleva por título El pecado, pero no solamente el pecado, sino también el Evangelio y la ley. ¿Qué relación hay entre estos tres temas? Pecado, Evangelio y ley. Así que es un buen momento para poder empezar. Toma ya ahí tu lección de escuela sabática si lo tienes, o toma tu Biblia, así como yo la tengo aquí en mis manos, y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Y como siempre, empezamos orando, pero antes quiero contarte que ya esta semana, es decir, del 25 al 29 de mayo, es la semana que he estado promocionando durante estos últimos videos, que titula El Plan Perfecto. Yo felicito a aquellos que ya comenzaron a inscribirse, que ya se unieron también a la comunidad y están recibiendo cada día allí los videos que he grabado, meditaciones diarias, además de esto de la escuela sabática. Y yo quiero invitarte que si tú aún no te has registrado y no has empezado el estudio, que puedas ir al primer comentario de este video y puedas dejar tu información. Es un curso maravilloso. Yo ya recibí muchos comentarios de ustedes que ya han estudiado y lo han terminado en una semana. Así que felicitaciones por ustedes, inviten a otros, pero a partir del 25 de mayo en este canal de YouTube estaremos en vivo cada noche, y para los que están en la comunidad de manera ya exclusiva, voy a estar con ustedes en un live antes de empezar el mensaje del día lunes, y a partir del día martes hasta el viernes estaré después de la transmisión, de la predicación, de la meditación, para poder responder preguntas, para orar juntos. Estaremos en un Zoom, así que va a ser muy especial poder compartir ese espacio cercano contigo, conversar, recibir tus preguntas, orar por ti. Así que ya sabes, 25 al 29 de mayo, pero lo importante es que puedan unirse, inscribirse a la comunidad y empezar a estudiar la Biblia. El curso es El Plan Perfecto. Así que dejo toda esta información. Va a ser la última semana que ustedes van a ver esta promoción en este video, en este canal, en la escuela sabática, pero lo hago porque realmente quiero que puedan ser bendecidos con un material que está ayudando a muchas personas a poder comprender mejor la palabra de Dios, y aquellos que necesitan encontrar un plan para su vida, un propósito. Así que invita a la familia, a los amigos, a que puedan unirse esta semana a la transmisión. Sin más, ley, evangelio y pecado. ¿Qué significa todo esto? Vamos entonces a orar para pedir a Dios su dirección. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra tiene ese poder, Señor, para poder abrir nuestro corazón y encontrar aquellas dificultades, encontrar aquellos problemas, encontrar aquellas debilidades que hay en nosotros, pero no solamente para mostrárnoslo, Señor, sino para poder ir hacia ti, que eres el único que puede transformar nuestro corazón. Te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio de la lección de esta semana y puedas bendecir a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están del otro lado de esta pantalla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el día domingo de la lección. Y el día domingo titula Distracciones y tentaciones. Vamos a ver aquí algo que realmente es importante
Y para eso vamos a ir al libro de los jueces. Jueces capítulo número 14. Bueno, de hecho, cuando uno revisa el texto bíblico a partir del capítulo 13, ve el llamado de Sansón. Es interesante el llamado de Sansón, porque Sansón fue puesto con un propósito. Por ahí lo que nosotros conocemos de la vida de Sansón es su caída, es donde se encontraba aparentemente o físicamente su poder, su fuerza, pero vamos a entender cuál era el problema en la vida de Sansón y qué relación tiene eso con nosotros. Porque el texto bíblico, y yo voy a empezar leyendo el versículo número 3 de Jueces capítulo 13. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo que no pasará sobre su cabeza navaja, porque el niño será que nazareo para Dios desde el nacimiento y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Miren qué interesante texto que acabo de leer. Presten mucha atención y tomen nota de lo siguiente. Primero, Sansón es consagrado por Dios. A Sansón se le da desde su nacimiento un propósito especial. Pero ese propósito especial estaba ligado con una identidad, la identidad de ser nazareo. Cuando uno lee este texto, entiende qué condiciones implicaba ser un nazareo, como por ejemplo no cortarse el cabello, porque no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Además de eso, tú vas a encontrar que el voto del nazareo implicaba no tomar mujeres que sean de otra nación. Otra parte del voto era no tocar cosa inmunda o cuerpo inmundo o cuerpo muerto. Eran cosas que lo hacían especial al nazareo. Pero no solamente Sansón fue llamado para ser nazareo. Nazareo era el medio. ¿El medio para qué? Para que cumpla su propósito, para que cumpla su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo que Dios puso en la vida de Sansón? Fue liberar al pueblo de las manos de los filisteos. Es decir, Dios pone a Sansón para liberar y salvar al pueblo de Israel de la mano del otro pueblo pagano llamado de los filisteos. Pero, ¿qué acontece en esta historia? Porque yo quiero ir al final de la historia de Sansón. Porque en el capítulo número 16, en el versículo número 21, dice lo siguiente, que enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y en Gaza lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel. También se refiere a Sansón. Y yo quiero aquí hacer una pregunta porque es importante reflexionar en esto. ¿Cómo es posible que un hombre llamado a ser separado por Dios con un propósito de liberar al pueblo termine atado, ciego y moliendo en una prisión? ¿Por qué pasó eso con Sansón? ¿Qué hubo en la vida de Sansón para que llegara a ese punto y claramente no cumpliera su objetivo o el propósito que Dios había puesto en él? Y ahí te das cuenta el tema de la lección del día domingo. Distracciones. Aquellas cosas que terminan por convertirse en tentaciones. Porque por allí lo que conocemos como error de Sansón, que fue decirle a Dalila dónde estaba su fuerza, en realidad aquella ocasión fue el desenlace de una suma de errores que Sansón fue cometiendo en su vida. Y yo quiero que prestes mucha atención a esto, que puedas quedarte hasta el final, porque es importante entender cómo Sansón empezó a andar por caminos extraños y lo que pasó al final fue simplemente un desenlace natural, terrible definitivamente, pero natural de una vida de malas decisiones. Por ejemplo, quiero que leamos algunos pasajes. Jueces capítulo 14.
versículo número 1. Dice así: y descendió Sansón a Timnat y vio una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué era lo que Sansón tenía que evitar? Juntarse con mujeres filisteas. ¿Qué es lo primero que hace Sansón? Buscar a una mujer filistea. ¿Eso no es un error acaso? ¿Eso no era un pecado? Pero no es solamente eso, porque el versículo número 3, cuando Sansón le dice a sus padres que quiere tomar a esa mujer, los padres le dicen: pero ¿qué te pasa, Sansón? ¿Acaso no hay mujeres dentro de Israel, dentro del pueblo de Dios, para que te vayas a tomar mujer del pueblo pagano? Pero observen y miren la respuesta de Sansón. Versículo número 3, la parte final. Él dice: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Date cuenta de la respuesta de Sansón. Sansón quiere satisfacer su voluntad. Sansón coloca su voluntad por encima del plan y del propósito de Dios. ¿Tú te das cuenta de ese error? Dios no lo había llamado a Sansón para hacer su propio plan, lo había llamado para cumplir el plan de él, el plan divino. Pero Sansón decide colocar su propia voluntad por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasa justamente cuando nuestra voluntad se coloca encima de la voluntad de Dios? Pues vamos a tomar malas decisiones. Eso fue justamente lo que pasó con Sansón, versículo número 5. Y cuando llegaron, estaban en las viñas de Timnat. Y allí un león vino rugiendo hacia él. Y claro, Sansón era poderoso. Y Sansón despedazó al león, mató al león. Pero lo que acontece al día siguiente, en el versículo número 8, dice que al volver después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. ¿Qué era lo que no tenía que hacer? Acercarse a cosa inmunda. ¿Qué es lo que no tenía que hacer? Acercarse al cuerpo muerto. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Se acerca al cuerpo muerto. ¿Qué es eso acaso? ¿No es insensatez? ¿No es saber que algo no debes hacer y aún así lo haces? Eso es justamente la insensatez. Pero ¿por qué Sansón era así? Y bueno, voy a avanzar. Versículo número 9 dice que tomando en sus manos el panel de miel que había crecido en el cuerpo del animal, fue comiendo la miel por el camino. No podía tocar cuerpo inmundo y lo que hace es tocar cuerpo inmundo. Versículo número 10. Y fue a su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. ¿Banquete con quién? Banquete con los filisteos. Sansón se sentó a comer con sus enemigos, a beber con sus enemigos. Empezó a acomodarse a las prácticas paganas. Sansón empezó a normalizar lo malo, empezó a normalizar el pecado. Por eso te digo que lo que ocurrió en su desenlace, cuando le cortan el cabello y termina sin ojos, sin cabello, atado y moliendo, no era prueba de Dios, no era tentación de Satanás, era era una consecuencia de las decisiones que Sansón había ido tomando a lo largo de su vida. Pero ¿por qué Sansón era así? Porque el pecado de Sansón era la autosuficiencia. Y me refiero al hecho de que Sansón creía poder resistir a todas sus distracciones, a todas sus tentaciones. Pero lo que Sansón no se había dado cuenta es que espiritualmente él estaba ciego. Él espiritualmente estaba ciego mucho antes de que los filisteos le sacaran los ojos. ¿Por qué? Porque aquella expresión, aquel mal que le hicieron los filisteos de sacarle los ojos a Sansón, era solamente una evidencia de que por dentro Sansón ya no veía más la luz en su vida. Yo te pregunto, ¿será que las distracciones que hay en tu alrededor, aquellas tentaciones con las que estás jugando creyendo que no vas a caer, lo has normalizado? ¿Será que tal vez a veces pensamos que no necesitamos tanto de Dios cuando somos llamados por Dios
porque sabemos que podemos nosotros mismos. El caso de Sansón es especial y hablo de manera especial para aquellas personas que me están viendo y son líderes de iglesia, que son líderes de maestros de escuela sabática, pastores de iglesia, líderes de jóvenes, líderes de todos los departamentos de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que son más dotadas espiritualmente, las personas que han sido más equipadas por Dios, las personas que han recibido más talentos de parte de Dios, son frecuentemente más vulnerables a la autosuficiencia. Muchas veces aquellos que recibimos mayores dones de Dios, somos más vulnerables a ser autosuficientes, porque llegamos a confundir nuestra capacidad humana con la sabiduría que Dios nos da. Y ahí está el peligro. Por eso nunca te sientas suficiente. Nunca creas que lo que has logrado, que lo que has hecho es por tu esfuerzo y por tu inteligencia únicamente. Tienes que recordar que detrás de esto hay un Dios poderoso que te dio el talento, que te dio el don, que te dio la manera de liderar, de dirigir en la iglesia, pero eso no es motivo para ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque de otra forma estaremos como Sansón, normalizando el pecado. Estaremos como Sansón, aceptando prácticas paganas dentro de nuestra vida espiritual y dentro de la iglesia. Y como resultado vamos a vivir apartado de Dios. ¿Sabes por qué te digo apartados de Dios? Porque cuando Dalila le cortó el cabello a Sansón, Sansón creyó que nadie podía con él. Pero lo triste en la vida de Sansón es lo que dice justamente Jueces capítulo 16, versículo 20, la parte final. El texto dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y esto es lo más triste que le puede pasar a un cristiano. Normalizar el pecado, creer que puede con sus distracciones, con sus tentaciones, y en el momento de la caída, creer que aún puede hacer algo sin darte cuenta que Cristo se apartó de ti. Por eso, yo quiero decirte dos cosas para cerrar el día domingo. La autosuficiencia no produce un golpe del momento, es un proceso. Son varias malas decisiones que vamos tomando hasta caer. Por eso evalúa en qué momento de tu vida espiritual te encuentras. Porque si ya caíste, no fue del momento. Si estás por caer, para allí con tus distracciones y con tus tentaciones. Aún puedes encontrar respuesta de Dios. Lo segundo que quiero decirte es que la autosuficiencia hace que perdamos esa sensibilidad espiritual, que creamos que somos suficientes, pero no es así. Sin embargo, lo lindo de la historia de Sansón es que Dios le dio una segunda oportunidad. Por eso te digo, si te consideras autosuficiente, Dios puede darte un nuevo comienzo. Lo necesitas por ti, por tu familia y por tu iglesia. Vamos al día lunes de la lección que lleva por título Desafíos en la relación con Dios. Y aquí nosotros vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia. Y yo quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 9. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando alguien no está consiguiendo orar a Dios, cuando alguien no está consiguiendo separar un tiempo para leer la Biblia, hay un problema, ¿ok? Por favor, yo te lo digo de corazón, hay un problema si no lees tu Biblia, hay un problema si no oras, hay un problema si no compartes con otros la palabra de Dios, hay un problema, no es normal. Tú puedes decir, pastor, pero mucha gente no lo hace. ¿Qué importa si el resto no lo hace? Es tu crecimiento, es tu formación de carácter. Voy a ser más directo, es tu salvación. Cada ser humano tiene que decidir por transformar su vida. Si tú ves a alguien que dentro de la iglesia no lo hace, ora por esa persona. Conversa en algún momento con esa persona. Pero tú no puedes vivir
pensando en la vida de otras personas si en primer lugar no estás creciendo espiritualmente en tu vida? Ahora, ¿por qué digo que no es normal? Porque es importante identificar qué cosas hay en mi día a día que justamente me impiden orar. ¿Qué cosas hay en mi día a día que me están impidiendo estudiar la palabra de Dios? Porque no es normal, no está bien. Déjame ponerte un ejemplo. Marcos capítulo 9, justamente versículos 42 al 48. Dios, o en este caso Cristo, habla al final casi de este capítulo sobre las ocasiones para caer. Y qué interesante, porque Jesús empieza en el versículo 42 diciendo: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino en el cuello y se la arrojara en el mar. Déjame explicarte rápidamente qué está diciendo Jesús. La práctica de amarrar una piedra de molino en el cuello era una práctica real. Era una práctica que los soldados romanos usaban para matar a algunas personas, ladrones, gente traidora, gente corrupta, existía. Y definitivamente era una práctica probablemente también de las más horrendas que existía. Y que para los judíos era horrendo, era un tipo de ejecución, pero terrible. Pero Jesús dice que a cualquiera que haga tropezar a un pequeño, entiéndase ese pequeño como un niño, entiéndase a ese pequeño como un bebé espiritual, entiéndase a ese pequeño como alguien que recién está entrando en la iglesia y de pronto aparezco yo, maduro espiritualmente aparentemente, para volverme legalista con esa persona y decirle qué cosas no tiene que hacer porque si no Dios lo va a castigar. Y ahí generé miedo. Y ahí le hice pensar a esa nueva persona, a ese nuevo converso en la fe, que jamás va a poder con la vida cristiana. ¿Qué estoy haciendo? Siendo piedra de tropiezo. Bueno, ese que genera tropiezo en la vida de otros, ese que genera dudas, cuestionamientos, problemas en la vida de otros, es mejor que se colocara una piedra de molino en el cuello. ¿Sabes por qué Jesús es tan radical con esto? Voy a leer lo siguiente, versículo 43. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dice el texto? Córtala. Cuando uno lee el versículo 45, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué está intentando decir Jesús? ¿Cuál es el tema central? No nos perdamos en los detalles, porque el tema central es que Cristo está mostrando la imagen más extremadamente posible de lo que es el pecado, de lo que es convivir con el pecado. Porque si la práctica de colocarse una piedra de molino en el cuello era horrendo, el pecado es peor. Si cortarte la mano es horrendo, el pecado es peor. Si sacarte un ojo, como le sacaron a Sansón, solo de imaginarlo, es horrible, el pecado es peor. Lo que Cristo quiere decir es que el pecado es realmente grave. La pregunta es, ¿le estás dando seriedad al pecado? ¿Realmente eres consciente de la gravedad del pecado para nosotros? Lo que más me impresiona de esta historia es que estos versículos Jesús no le dijo a los fariseos, Jesús no le dijo a los escribas, estos versículos Jesús le dijo a sus discípulos, a los que caminaba con él, pero que veía en ellos orgullo, autosuficiencia, deseos de poder. A esos que le impedían que los niños se acercaran, Jesús les dijo a ellos, cuidado con el pecado que mora en ustedes, porque ese pecado es horrible. Horrible porque tristemente no solamente nos aleja de Dios, sino porque peor aún nos lleva a perdernos para siempre. Por eso,
lo que el texto bíblico menciona, y yo quiero aquí leer justamente lo que dice el espíritu de profecía. En Deseado de todas las gentes, página 406, tercer párrafo, dice lo siguiente: cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra a Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y para extraviar a otros. Si para salvar el cuerpo de la muerte uno se cortaría un pie o una mano o aún se arrancaría un ojo, con cuánto más fervor deberíamos desechar el pecado que trae muerte a la vida. Por eso el pecado es terrible. Ahora, Jesús no está diciendo textualmente, literalmente, sácate el ojo, ponte una piedra en el cuello, quítate la mano, etc. No, lo que el texto está hablando aquí, cuando se refiere a mano, se refiere a lo que accionas. Cuando se refiere al pie, se refiere a dónde tú te estás conduciendo. Cuando se refiere a los ojos, se refiere qué deseos hay en tu cabeza. Eso tenemos que cortar, cueste lo que cueste. Porque la seriedad con que nosotros tratamos el problema del pecado muestra la seriedad con que valoramos nuestra relación con Dios. Por eso es importante cuidarnos de aquellas cosas que son desafíos para nuestra relación con el Señor. ¿Está bien? Vamos al día martes de la lección y entramos al tema de la ley. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Yo voy a leer Romanos capítulo 3, versículo número 20. Y este texto es importante para colocarlo como una base de lo que yo voy a mencionar a continuación. Pero el texto dice así: porque por las obras de la ley, entiéndase, la práctica de los mandamientos, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la ley no justifica a nadie. ¿Qué es justificar? En el término y en la explicación sencilla, es que tú te vuelves o eres imputado como persona justa. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la ley no hace justo a nadie. Y tal vez te preguntas, pastor, entonces, ¿qué sentido tiene guardar la ley si no me hace justo? Bueno, ¿qué dice Pablo a continuación? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ah, mira qué interesante. Pablo está diciendo, la ley no te hace justo, pero la ley te muestra qué es pecado. Ahora, eso es importante, porque si yo quiero mantener mi relación bien con Dios, quiero andar por el camino correcto, quiero tomar buenas decisiones, quiero agradar y honrar a Dios con mi vida, yo tengo que saber qué cosa es pecado ante Dios. Y lo que me muestra que es pecado ante Dios es su ley. Es decir, la ley hace ver la mancha que hay en nosotros, pero la ley no quita la mancha, solo nos muestra la mancha. ¿Está bien? ¿Por qué digo que solamente nos muestra la mancha? Y aquí viene justamente lo que dice el versículo número 23 y 24. Pero ahora, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entiéndase eso, de que nada de lo que hacemos va a ser humanamente posible que nos volvamos o Dios nos considere justos. Nuestras obras, nuestras acciones no son suficientes, jamás lo serán. Pero ¿cuál es la solución para nosotros? Versículo número 24, que dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia
mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley no me hace justo. Quien me hace justo es Dios, es Cristo. La ley me muestra mi mancha, la ley me muestra el pecado, pero es Cristo quien me redime del pecado. Entonces, ¿ya no necesitamos guardar la ley? Claro que sí, pero no para poder ser justo o para poder salvarnos, sino que guardamos la ley como un resultado de que aceptamos y recibimos la salvación de Cristo Jesús y por amor hacia Él quiero entregarle mi vida en obediencia a su ley. Porque cuando yo obedezco la ley, puedo mostrar de que vivir una vida de piedad sí es posible cuando pongo a Cristo en primer lugar. Y allí justamente entra el segundo texto, que es Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 4. Y allí dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Por qué? Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿se entiende lo que es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es también parte de nuestra naturaleza caída. El pecado es aquello que divide o coloca una barrera en nuestra relación con el Señor. La ley lo que hace es poner de manifiesto justamente el pecado para darnos cuenta qué cosas pueden estar alejándonos en nuestra relación con el Señor. Ahora, hay otro texto que me gustaría compartir contigo y es Gálatas capítulo 3, versículo número 24. Y la Biblia dice así: de manera que la ley ha sido nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Te das cuenta cómo estos textos se encierran, no se contradicen? Primero leímos, la ley no te hace justo, la ley te muestra tu pecado. Pero la ley, dice Pablo, es tu guía. La ley es tu dirección para conducirte a quien sí realmente te hace justo. Y ese es Cristo Jesús. ¿Y por qué Cristo Jesús te puede hacer justo? Porque Cristo Jesús murió por ti. Y por eso la justicia de Dios es gratuita para todo aquel que la quiera aceptar. Por eso cuando la gente dice, no, es que tengo que cambiar para poder integrarme a Cristo. ¿Cambiar qué? Si Cristo es el que cambia, si Cristo es el que transforma. Mucha gente tiene miedo, es que yo le voy a fallar a Cristo. No se trata de eso. Mucha gente vive culpándose de sus errores y piensa que Dios jamás le va a perdonar porque fueron terribles. Pero los pecados más terribles que hayas cometido, aún con todo ello, Cristo te puede hacer justo. Solo tienes que creer por la fe, creer en su muerte, creer en su sacrificio y aceptar esa justicia del Señor y empezar a caminar en sus mandamientos. Por eso, yo te pregunto, ¿qué valor tiene hoy para ti la ley de Dios en tu vida? Realmente, sé sincero. Si tuvieras que valorarlo del 1 como no me importa nada la ley, a 5 que creo que es todo para mi vida, yo te pregunto, ¿en qué número, en qué escala está la ley de Dios para tu vida? ¿Cuánto valor le estás dando? Ahora, otra pregunta más. Cuando tú piensas en la ley, ¿te causa, no sé, estrés? Cuando tú piensas en la ley de Dios, ¿te causa cierta molestia o incomodidad? ¿O la ley te fortalece? Cuando tú piensas en la ley, ¿realmente crees que es una ley de amor o crees que es una ley de restricción? Porque la óptica con que veas la ley, más allá de lo que realmente la Biblia enseña, y lo estoy diciendo ahora, muchas veces termina por afectar tu vida cristiana. Porque hay muchos que van a la iglesia por miedo a Dios, porque si no van a la iglesia, Dios los castiga. Si ustedes no van a la iglesia y fallan en el cuarto mandamiento, no son bendecidos por Dios. Esa manera es una manera errada de vivir la vida cristiana. Solamente obedecer por temor no es así. La ley tiene que traer felicidad a nuestra vida.
Pero para eso hay que entender su propósito. Y su propósito es llevarnos a Jesús, nuestro Salvador. Vamos al día miércoles de la lección y vamos a ver la relación de la ley y del Evangelio. Para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 5, versículos 17 y 18. Y la Biblia dice lo siguiente: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino que a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo realmente se haya cumplido. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo de que la ley está hecha para cumplirla, para experimentarla, para vivirla. Pero lo que nos debe motivar a cumplir la ley y a poder disfrutar de ella tiene un sentido y tiene un propósito. Lo que debe llevarme a cumplir la ley es lo que la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo número 15. Y allí la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La orden de guardar los mandamientos está dada. La motivación no debe ser el miedo, no debe ser buscar prosperidad, no debe ser querer estar bien con Dios. No, no, no. Lo que debe ser la motivación para guardar la ley es el amor que yo siento por Cristo. Un amor que lo veo manifestado en su cuidado, en su protección, un amor que lo veo manifestado de dónde me sacó y a dónde me trajo, un amor que veo manifestado en que me acompaña cada día de mi vida, aún con mis errores, aún con mis caídas, aún con mis fracasos. Ese amor debe llevarme a poder obedecer su ley. Un amor que no nace de la nada, un amor que tiene un contexto, pero que sobre todo se basa y se fundamenta en la palabra de Dios. Porque el que ama o el que no ama, ¿qué dice Juan? Es porque no ha conocido a quién, a Dios. Por eso, cuando hablamos de crecer en Cristo, hablamos de fortalecer la fe, hablamos de guardar la ley, pero tiene eso un fundamento: conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Mediante su palabra, leyéndola, meditando, sentándome cada día y separando un tiempo para ver qué me quiere decir Dios. De esa manera yo conozco a Dios. No es algo mágico, hermanos. Estos son hábitos que tenemos que fortalecer, hábitos que tenemos que empezar a construir. No es un asunto de orar a Dios y no abro mi Biblia toda la semana. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué va a hacer Dios realmente en mi vida? Él quiere hacer tanto, pero al final quien bloquea lo que Dios quiere hacer soy yo mismo, con mi autosuficiencia. No lo digo, pero lo muestro con mis actos. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero leer un texto más con ustedes. Y esto es Romanos. Vamos a volver allí, capítulo número 3. Y voy a leer el versículo número 28. Vamos a concluir esta parte que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y luego el versículo 31 dice: entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? Es decir, porque soy justificado por la fe en Cristo Jesús, ¿ya no guardo la ley? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. No es así. Al contrario, confirmamos la ley. Confirmamos su propósito, confirmamos su existencia. Hermanos, la relación del pecado con la ley es que el pecado nos muestra, o tiene, mejor dicho, como final nuestra muerte eterna. Pero si nosotros queremos evitar la muerte eterna, hay que conocer qué es pecado. Y para conocer qué es pecado, debo conocer la ley. Cuando conozco la ley, evito el pecado. Y cuando conozco la ley y caigo en el pecado, voy a mi guía, que es Cristo Jesús. Cuando conozco la ley, entiendo que no me hace justo, pero que me guía a quien me da su justicia perfecta, para que aceptando esa justicia perfecta,
yo guarde sus mandamientos siendo feliz, no triste, no con pesadez, no por presión. Esas cosas no le gustan a Dios. Si lo estás experimentando, para un momento y encuentra el por qué estás viviendo de esa manera. No es el propósito de Dios. Vamos ahora al día jueves de la lección y para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo número 7, y vamos a leer una parábola o una ilustración que Jesús contó al final del Sermón del Monte. Y hago hincapié en esto porque el Sermón del Monte comienza en el capítulo número 5 y a partir de allí Jesús empieza a dar muchas instrucciones de cómo se debe vivir. Habla Jesús sobre el divorcio, habla Jesús sobre el adulterio, habla Jesús sobre la ira, habla Jesús sobre el amor a los enemigos, habla Jesús sobre el ayuno, sobre la oración, habla todos los temas importantes para vivir la vida cristiana. Pero cuando Él cierra su predicación, Él no cierra más con un tema teológico. Él cierra con una ilustración. La pregunta es ¿por qué? Bueno, leamos primero la ilustración y luego entenderemos por qué Jesús dijo lo que dijo. Vamos a leer el versículo número 24, Mateo 7. A cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, lo que ya Jesús había hablado, y las pone en práctica, lo voy a comparar, dice Jesús, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada ¿en quién? ¿O en qué? En la roca. Pero a cualquiera que me oye y no practica, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa no sobre la roca, sino sobre ¿dónde? Sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó la casa. Jesús cuenta una ilustración de dos personas. Dos personas que deciden construir. Dos personas que reciben vientos, que reciben tormentas, que reciben lluvia. Dos personas que reciben, vamos a llamar, los fenómenos naturales y que golpean la casa. La diferencia está en que una casa no cayó y la otra sí. La casa que no cayó era una casa que estaba sobre la roca y la casa que cayó estaba sobre la arena. Pero es que es lógico. No necesitamos saber mucho para entender que la mejor construcción y la más fuerte se hace ¿dónde? Sobre la roca. Y a esa persona que construye sobre la roca Jesús lo llama prudente. ¿Por qué? Porque prudente es todo aquel que oye, que lee y practica lo que dice la Biblia. Pero aquella persona que escucha, lee y lee, argumenta y argumenta, pero en su vida, en la práctica, la palabra no es viva, el carácter no es transformado, es un insensato. Es insensato porque oye la voz de Dios, pero no hace caso. Es insensato porque cada semana va a la iglesia, lee la Biblia y no la practica. A veces pensamos de que el peligro en la vida cristiana son las tormentas. Pero si te das cuenta, tanto para el prudente como para el insensato, para ambos la tormenta llegó. No fue solo para el insensato, fue también para el prudente. Y aquí te das cuenta justamente de que el problema nunca fue la tormenta, de que la casa del insensato no cayó por su tormenta o por la tormenta que golpeó la casa. El insensato y su casa cayeron justamente por no colocar su casa donde debía colocar. Por eso muchas veces lo que vivimos y por lo cual somos afectados como familia,
en el trabajo, en el matrimonio, en la relación con los hijos, no tiene que ver con la tormenta que estás pasando. Tiene que ver con lo que estás construyendo, con lo que se ha convertido para ti en la base de esa construcción. Pero si tu base es tu experiencia, si la base de construcción es tu autosuficiencia, si la base de tu construcción es simplemente lo que sabes más no lo que practicas, vas a caer. Pero el pecado o la gravedad no es simplemente caer, porque el texto termina diciendo en el versículo 27, y fue grande su ruina. O sea, yo quiero que entiendas bien esto. ¿Por qué? Porque no es simplemente que caes en la vida espiritual, no es simplemente que pecas, es que te arruinas por completo cuando vives para ti y cuando vives haciendo lo que a ti te place o te parezca. Cuando vives creyendo que puedes con las tentaciones, que puedes con los pecados, que puedes con tus distracciones. Cuando entiendes de manera errada el propósito de la ley y quieres hacer muchas cosas solamente para agradar a Dios y pensar que así te vas a salvar. No es así. Porque de lo contrario, grande va a ser tu ruina. Y cuando la Biblia dice, se refiere a que vas a perder tu salvación. Pierdes tu salvación cuando oyes y no practicas. Cuando escuchas y no haces lo que debes hacer. La insensatez te lleva a la muerte eterna. A ti, y Dios no permita que también a los tuyos. Porque a veces tú eres el ejemplo en casa. Y como tú llevas la vida cristiana, tu familia te sigue. No esperes que ellos cambien por lo que digas. Tu familia va a cambiar por lo que tú haces. Tu iglesia va a cambiar por lo que tú haces en tu vida cristiana. Por eso, la fe es el fundamento para nuestra relación con Dios, pero el pecado es el obstáculo. Pero gracias a Dios está la ley que me muestra el pecado. Está la ley que me guía hacia Cristo, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Podemos hoy estar bajos espiritualmente, poco maduros en la fe, pero si estás con vida, es un regalo maravilloso de Dios para que sigas creciendo en la gracia de Cristo Jesús. Te envío un fuerte abrazo, que Dios pueda cuidarte, que Dios pueda bendecirte y probablemente alguien se va a preguntar, pastor, ¿y cómo puedo hacer para arrepentirme de verdad? ¿Qué debo hacer para pedir perdón a Dios y liberarme de mis culpas? Porque ya entendí lo que es el pecado, ya entendí lo que es la ley, he vivido equivocadamente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la respuesta será en el siguiente video, en la siguiente lección. Así que te invito a suscribirte al canal de YouTube, a que compartas este video, por favor, compártelo, no toma mucho tiempo. Y dale un me gusta, te toma un segundo. Es la mejor manera de apoyar este canal para que más personas que están necesitando de esta palabra puedan recibirla. ¿Te gustaría que otra gente que no sabes dónde viven, pero que están pasándola mal por el pecado, puedan ser alcanzadas por este video? Entonces no te vayas sin dar un me gusta. Así funciona esta red. Así que compartamos el Evangelio en un segundo. Conmigo será hasta la siguiente semana. Que Dios te pueda bendecir. Chao, chao.